Bienvenidas y bienvenidos a Reconciliémonos, un espacio para entender, comprender y reconocer las múltiples voces que tejen la paz en Colombia. Recordemos que este podcast es realizado en el marco del Convenio 587 suscrito entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fundación Colombiana para el Desarrollo, con el objetivo de realizar la defensa jurídica de las y los firmantes del Acuerdo de Paz de las extintas FARC-EP. En este episodio contamos con la participación de CECIBI y CNR Comunis. Soy Alejandra Roa y hago parte del equipo de comunicaciones del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de Firmantes del Acuerdo de Paz. En los últimos días, el país ha estado en torno a un debate público centrado en la entrega y monetización de los bienes inventariados por las extintas FARC-EP. Este debate ha generado preguntas fundamentales. ¿Qué se entregó realmente? ¿Cuál es el estado actual de los bienes entregados e inventariados por las extintas FARC-EP? ¿Y cuál es la responsabilidad que le corresponde a cada una de las entidades que hacen parte del acuerdo, específicamente en el proceso de monetización y en el proceso de reparación a las víctimas? Para contribuir a este debate público, hoy contamos con la participación del Dr. Fabio Alzate, Contralor Delegado para el Postconflicto, quien adicionalmente ha citado mesas interinstitucionales para analizar esta situación y para aportar a la claridad sobre este tema. Dr. Fabio Alzate, bienvenido a este episodio de Reconciliémonos. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Para comenzar, ¿podría contarnos un poco de cuál es su rol dentro de la Contraloría en el proceso de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz? Bien, la Contraloría Delegada para el Postconflicto hace parte de las entidades que, una vez suscrito el Acuerdo de Paz en su punto sexto de implementación, empiezan a crearse. Allí se dan unos atributos a los entes de control y tanto la Procuraduría, la Defensoría como la Contraloría iniciaron con la creación de unas delegadas o unas unidades especiales para el seguimiento del Acuerdo Final de Paz. La Contraloría Delegada surge como una unidad que luego se convierte en Delegada General y es transversal a todo el ejercicio de la Contraloría General de la República en el seguimiento de los recursos que tienen que ver con la implementación del acuerdo en cada uno de los puntos. Nosotros elaboramos un informe anual que presentamos al Congreso de la República, en donde damos cuenta de la inversión que nos reportan todas las entidades del nivel ejecutivo, de los recursos que van encaminados a el tema de la implementación del Acuerdo de Paz y también a la implementación de la Ley de Víctimas y los decretos ley étnicos, que son muy importantes. Entonces, de cada uno de ellos hacemos un informe y un informe muy especial de seguimiento al Acuerdo Final de Paz. Además de eso, coordinamos y articulamos diferentes auditorías con nuestras sectoriales para que le pongan la lupa a proyectos especiales que tienen que ver con el acuerdo y con la implementación del mismo. Perfecto, muchas gracias. Ya para entrar un poco en materia, el comunicado emitido el 20 de enero de este año en cabeza de la Contralora Delegada para el Sector Justicia puso en entredicho el cumplimiento de las extintas FARC-EP. La Contraloría efectivamente identificó dicho incumplimiento en la entrega de los bienes por parte de las extintas FARC-EP, o esta apreciación se basa más en el resultado de la monetización. Nosotros, a raíz del comunicado que se emite desde la Contraloría General de la República, hemos venido teniendo unas mesas técnicas que nos ayudan a aclarar precisamente alguna situación que surge a partir del comunicado, y es que allí se pretende no diferenciar lo que fue el inventario de lo que es la indemnización y de lo que son las sanciones propias. Entonces se tomaron tres temas muy relevantes en ese comunicado y los medios de comunicación también tomaron las partes como que causaron mayor revuelo en ese momento, lo que fue noticioso. Y sí tenemos dificultades con la monetización. Claro, ha habido y siguen existiendo, pero el inventario está totalmente claro hoy para la Contraloría General de la República. Del inventario, además del dinero que se entregó, de unos bienes que por supuesto no iban a tener un título de propiedad y de unos bienes muebles que pues también era muy difícil de recuperar. Algunos de ellos pues la Fiscalía los incluyó en extinción de dominio y pudieron monetizarse. Otros de esos bienes por temas de seguridad, y esto lo hemos entendido en el desarrollo de estas mesas, no pudieron recuperarse. Y los bienes inmuebles
pues no cuentan con un título de propiedad. Entonces las extintas FAREP ocupaban unas zonas muy especiales en el país. Hicieron un inventario de más de 700 bienes, de los cuales solamente tenían título de uno. Entonces ese sí se pudo monetizar porque efectivamente se logró decir cuánto vale y se recuperó para la indemnización de las víctimas. Pero los otros bienes, pues entendimos en estas mesas y hemos llegado a esa conclusión, pues que ahora podemos decir con toda tranquilidad, pues no tenían ese título. Se necesita pues que ande el aparataje del Ejecutivo, que se implementaran unos mecanismos especiales para poder apropiarse de esos bienes, pero generalmente son terrenos baldíos o son propiedades pues, que no contaban con esos títulos o que están en zonas de reserva forestal o campesina o zonas de especial protección, y pues esos bienes son muy difíciles de monetizar, o sea, prácticamente imposibles si no se creaba un mecanismo especial para ello. Entonces hoy somos conscientes de que el inventario, junto con el material de guerra, que también nos explicaron, pues CECIBI y Componente Comunes, toda esa participación, nos explican todo el material de guerra que se entregó, que en algún momento tampoco se monetizó. Lo que valían las armas, fueron muchísimas armas que se devolvieron, más de 12.000, por lo menos una por cada uno de los firmantes, más las otras que se tenían. Las municiones, el cordón detonante, otra cantidad de material de guerra que recibieron en ese momento el Estado con la compañía de la misión de verificación de las Naciones Unidas, y pues que no se monetiza. Que si se hubiera monetizado y se hubiera hecho un costado, seguramente subiría mucho más el valor de lo que entregó las extintas FARC en un proceso pues que es muy diciente, entregan todo su material de guerra. Y otra de las cosas que también podemos identificar aquí es que las vías terciarias que se construyeron en esos territorios, en esa Colombia rural dispersa, y que sirvieron y que hoy en día aún sirven para que los campesinos de esas regiones transiten por allí, pues tampoco se podían legalizar, en el sentido de que pues sobre ellas tampoco se tenía un título, y las inversiones que se hicieron en su momento sobre ellas pues tampoco están cuantificadas. Pero sí es muy importante resaltar que una cosa es el inventario, otra cosa es la monetización y otra cosa son los reglamentos que se tuvieron que haber construido en torno a eso para poder de pronto haberle dado un mayor beneficio y haberlos costeado de otra manera. Bueno, los firmantes de paz han señalado de forma muy reiterada que si bien el inventario de bienes fue entregado, las instituciones designadas no contaban con los elementos normativos y jurídicos para consolidar esta entrega. Efectivamente, el Estado tuvo muchas falencias para consolidar el control territorial en el momento en que se entregan los bienes, y eso pudo afectar de manera efectiva al Estado tanto de bienes como de animales, por ejemplo, en el momento de la entrega. Aquí la pregunta es, ¿cómo esto pudo llegar a afectar estos bienes hacia el estado final? Pues digamos que también entendiendo ya lo que fue la entrega del inventario, acaecieron una serie de circunstancias que pasan inclusive porque nos dicen que las personas que estaban encargadas de ir a verificar en terreno, de ir a hacer la entrega de esos bienes, tuvieron problemas de seguridad. Inclusive contamos con un par de firmantes allí que desafortunadamente fueron asesinados en ese ejercicio, y pues eso complejizó mucho el asunto. Lo otro que nos dicen es, no teníamos las condiciones, en ese momento el gobierno no pudo articularse para crear unas condiciones alrededor de la entrega de estos bienes, y eso dificultó muchísimo precisamente que esos bienes se pudieran ingresar al inventario y pudieran tener pues esa destinación al final, que era la de la indemnización de las víctimas de las extintas FARC. Somos muy conscientes de que el acuerdo nace y durante sus primeros años pues está en una etapa primigenia, está naciendo, está surgiendo, y muchas entidades que se crearon pues tuvieron que consolidarse a través del tiempo, saber cuál era su misión, su vocación, su planta de personal, cómo eran las resoluciones, y pues todo ese aparataje jurídico que implica pues un ejercicio de esta magnitud. Entonces eso sí dificultó en principio que muchos de esos bienes que se entregaron en el inventario se pudieran recibir.
Lo que nos dice la CECIB, y efectivamente lo hemos corroborado con los organismos internacionales, es que muchos de esos elementos pues se perdieron porque no se tenían las condiciones para recibirlos. Entonces pues muchos de esos emovientes, por ejemplo el ganado, pues la gente que estaba en la región se apropió. Motores y otra cantidad de cosas que se utilizaron en su momento en los lugares en donde se asentaban pues los campamentos o donde tenían influencia las extintas FARC, pues no se volvió a la zona, se salió de la zona, se fue a las zonas especiales y de una u otra forma pues los moradores, los habitantes o unos terceros pues tomaron esos bienes, se apropiaron de ellos y pues de eso no se pudo tener mayor cuenta. Una vez el inventario es entregado y corroborado formalmente por las entidades nacionales e internacionales en el marco del Acuerdo de Paz, ¿cuáles son las entidades del Estado que adquieren la responsabilidad directa sobre la administración, custodia y monetización de estos bienes? Bueno, esta responsabilidad se le dio a la SAE, pues en su componente de que tenía a su cargo el tema de los activos especiales. La SAE también recoge los bienes que de una u otra forma entran a la extinción de dominio y pues tenía que tener una regulación para los bienes del inventario y otra que se tiene muy especial pues para los bienes que son por extinción de dominio por el tema de cualquier delito, sobre todo el narcotráfico, pues desafortunadamente sigue permeando el país y en ese sentido pues las sentencias hacen que se extinga el dominio de unos bienes a quienes accionan en ese delito y la SAE pues recoge esos elementos. Entonces la SAE también surge a partir del acuerdo, surge con unas responsabilidades a partir del acuerdo. Digamos que antes era estupefacientes y pues aquí hubo una dinámica también de cambio a veces de nombres y de nuevos roles y una nueva dinámica hace 10 años que se fue materializando quizás en el primer gobierno y que luego y a hoy todavía tenemos falencias, pues va a ir mejorando sus estructuras administrativas para lograr pues sus objetivos. Pero en ese momento yo reitero, y hemos sido muy conscientes de ese ejercicio, hace 10 años se entregan unos bienes, una cantidad de ganado, por ejemplo, que se estipula en el inventario. Era muy difícil que alguna entidad lo recogiera, lo tuviera, lo mantuviera, lo vendiera y pudiera monetizarlo, porque estaba disperso también en varias regiones del país. Entonces, muchas veces lo que no se tiene en cuenta es que la diversidad de bienes en varias zonas del país necesitaba que el estamento, que el gobierno se movilizara con muchas entidades. Entonces ahí debe haber participación de Fiscalía, de Policía, de la SAE, de la Agencia de Renovación, de la Unidad de Implementación, de la Verificación Internacional. Y pues si es difícil hoy en día ponerse de acuerdo con ellos para hacer alguna acción, pues en ese momento que todas estaban surgiendo seguramente era más complejo. Entonces ahí no se logra un objetivo muy fuerte con todo el inventario, que reitero, si todo el inventario que efectivamente se recogió en esas actas se hubiera podido traer, pues seguramente la monetización hubiera sido mayor. Desde la perspectiva del control fiscal, la Contraloría identificó fallas, limitaciones o cuellos de botella de las entidades estatales responsables de la monetización que expliquen el estado actual del proceso. Sí, en el informe que hace parte precisamente de ese boletín de prensa, la delegada de justicia hace una recomendación en el sentido precisamente del proceso, de lo que fue la monetización. Algunas fallas que se pudieron haber tenido allí es parte de lo que hacemos nosotros en el ejercicio de control fiscal, que denominamos un seguimiento permanente, que es un control que se hace en tiempo real, en un ejercicio concomitante a lo que puede ser nuestros sujetos de control y algún tema en especial. Entonces, este tema tomó una relevancia a partir de que el año pasado la Justicia Especial para la Paz empezó a preguntarle a la Contraloría y a otras entidades qué habían pasado con los bienes del inventario. Y en esa respuesta a la Justicia Especial para la Paz, entonces se instauró ese seguimiento que luego dio un balance. La SAE nos responde pues con unas tablas y con una dinámica en la cual nos cuenta pues efectivamente qué pasó. Aquí pues tengo parte de ese informe
nos dice mediante qué resoluciones hubo transferencia de dominio, cuál fue el valor total de la monetización, los rendimientos, porque esto entra a un encargo fiduciario. Entonces está la SAE, pero esto va a un encargo fiduciario porque pues se trata de monetizar, se recibió un dinero en efectivo, se recibieron unos dólares, se recibieron unos gramos de oro, no gramos, kilos de oro, varios, que efectivamente en su momento también fueron comercializados. Todo esto ingresa en algún momento a un encargo fiduciario y la finalidad de esto se traduce después en la indemnización a unas víctimas individuales y grupales. Entonces, claro, la SAE nos informa y de ese estudio se puede colegir que pues, se llega a algunas conclusiones en donde se le está preguntando, bueno, ¿por qué no han terminado después de 10 años? Vamos a cumplir 10 años este año, en noviembre, la firma del acuerdo. Esa transición de los bienes y esa monetización debió haberse dado hace mucho tiempo. Y pues una de las grandes preguntas es por qué todavía hay cosas que están pendientes. Y pues uno sabe que hay fallas estructurales en el Estado y que pueden suceder cosas en que se queden allí procesos pendientes que pasan de administración en administración. Y ese es como el llamado también que hace la Contraloría General de la República. Tratemos de cerrar un capítulo y tratemos de cerrarlo precisamente con este tema del inventario, en el sentido de que pues ese ya cumplió su labor, ya tiene todos los testigos posibles, que inclusive la comunidad internacional fue testiga del inventario, en las actas que reposan con Naciones Unidas, y cerremos como esa parte del inventario, porque pues ese inventario de bienes ya no puede hacer parte ahora de otro dinero que se necesita, que es el que se requiere por parte del Estado para poder cumplir con las sanciones propias que emanan de las sentencias de la JEP. Desde el seguimiento que ha realizado la Contraloría, ¿cuál considera que es hoy el principal obstáculo que impide que estos bienes se traduzcan de manera más rápida en recursos efectivos para la reparación de las víctimas del conflicto? Bueno, estos bienes ya cumplieron, los del inventario ya cumplieron. Yo sí quiero reiterar que el inventario es un capítulo que nosotros debemos es mirar cómo cerramos, que quedan unas cosas, unos saldos muy pequeños, de acuerdo al informe de la SAE. Nosotros requerimos a la Unidad para las Víctimas y efectivamente ellos dan cuenta de que con eso dinero y esa monetización inicial cumplieron con un objetivo que era ser parte de la indemnización a unas víctimas del conflicto armado. Entonces, ese capítulo hay que cerrarlo, el del inventario, y hay que decir de una u otra forma que las FARC en su momento cumplieron con la entrega del inventario, que el inventario que se pudo traer y monetizar después de lo que hemos hablado en este rato, cumplió con el objetivo de indemnizar algunas víctimas del conflicto armado. Desafortunadamente el número de víctimas sigue creciendo y siguen apareciendo, y entonces en ese sentido nosotros lo que vemos es que por parte del inventario hay que cerrar un capítulo y hay que mirar cuáles son los recursos que tiene ahora el Estado para continuar indemnizando individual y grupalmente a las víctimas del conflicto en el país. Correcto. Usted ha convocado recientemente una mesa técnica interinstitucional frente a esta situación. El objetivo principal de esas mesas ha sido esclarecer la información existente y corregir algunas fallas institucionales identificadas. ¿Ya han logrado identificar una ruta para destrabar este proceso de monetización y de cierre de inventario? Nosotros estamos terminando estas mesas técnicas, ya hemos tenido 3 mesas después del 20 de enero y precisamente con ocasión del pronunciamiento de CECIBI Comunes, que es muy importante porque pues es alta parte contratante del país. Luego convocamos pues a la parte del Estado, al Ejecutivo, a las entidades que tienen que ver precisamente con la implementación del acuerdo, y tuvimos una mesa muy nutrida. En ella estuvo la JEP, el Ministerio de Justicia, la SAE, la Unidad de Implementación, la Alta Consejería para la Paz, entre otras. Y pues de allí se logran varias conclusiones. Es lo que te digo y lo que te reitero. El tema del inventario ha cumplido con una labor. Hay que cerrar ese capítulo porque pues no puede dejar unos procesos abiertos hacia el futuro. Ya de las respuestas que cada una de las entidades que estuvieron en esas mesas nos están llegando por escrito, nosotros pues tendremos unas conclusiones, y dentro de esas conclusiones yo quisiera referirme nuevamente a eso, cerrar el capítulo del inventario si hay algunos saldos que están pendientes o algún bien que no se ha podido monetizar, pues que la misma SAE
pues en cooperación con la unidad de implementación, de restitución y con las otras agencias del Estado, revisen la fórmula más pronta para hacerlo. Nosotros como Contraloría General de la República no coadministramos, nosotros somos un ente de control. Entonces de esa manera lo que sí identificamos son obstáculos o riesgos. Entonces lo que hacemos es servir como elemento técnico, como fuente de información, porque nosotros producimos anualmente también nuestros informes. Todo el tiempo estamos pidiendo información a nivel nacional y a nivel territorial. Entonces con esas fuentes poder articular y poder llegar con esas mesas de trabajo, como lo hacemos por ejemplo en la estrategia de Salvando Obras, que recogemos obras que están inconclusas y miramos a ver cómo las sacamos a flote. Ahí se ha logrado un gran resultado por parte de la Contraloría. En esto mismo y con este tema tan álgido, pretendimos básicamente lo mismo: traer las entidades, traer las partes, escucharlas y luego de eso, pues en esa identificación de riesgos y cuellos de botella, decirles: estos son los riesgos que pueden terminar materializándose en algún momento por no cerrar un capítulo, y eso puede tener pues unas connotaciones. Entonces, de allí las mismas entidades proponen cómo terminar o cómo cerrar esos ciclos. El ejemplo que te estaba poniendo con las obras, las entidades también proponen los planes de acción para terminar las obras, y en eso hemos sido muy exitosos. Y aquí propondemos lo mismo: cerrar realmente este capítulo y dejar muy claro ante el país qué pasó con el inventario de bienes de las extintas FAREP. Para claridad del país en general, ¿cuál es el desafío actual? ¿La monetización de los bienes por parte de las entidades del Estado o corroborar la existencia de entrega inicial de ese inventario? Es muy complejo el tema por el paso de los años. O sea, son 10 años en donde ya no vamos a poder recuperar semovientes, lo que ellos mismos nos expresaron y que hemos podido corroborar en las actas: motores, herramientas, cosas que se dejaron en los campamentos, en las zonas en donde se ocupaba. Entonces, este inventario, digamos que pasa a un segundo plano. Ya, reitero, es cerrar el capítulo del inventario en lo poco que pueda estar todavía en curso, que es muy poco realmente, y de una u otra forma más bien mirar cómo hacia el futuro estas entidades buscan los recursos, uno, para que se implementen las sanciones propias, que es muy importante en el marco de todo lo que es la justicia restaurativa, y dos, para la indemnización de las víctimas. Pero pues también nosotros hacemos un mensaje, lo hemos expresado en todas nuestras participaciones: se necesita una articulación de las entidades del Estado. El Estado no puede seguir llegando cada uno por su lado a las diferentes regiones del país, no pueden seguir planeando desde Bogotá con las necesidades que se tienen en territorio, y allí nosotros vamos a reiterar ese mensaje. Tienen que ir a las comunidades, recoger las necesidades desde allí y garantizar una articulación que permita que, si yo tengo un proyecto productivo, tengo cómo comercializarlo, cómo sostenerlo, cómo mantenerme, que de una u otra forma tenga una línea de financiación y de crédito, que tenga unas vías, y que al lado de mi proyecto mi familia tenga vivienda, salud, educación, todas esas cosas que están contenidas en el Acuerdo Final de Paz, que es la reforma rural integral, y cada uno de los puntos pues con esa centralidad en las víctimas, como se quiso en su momento con la firma de este acuerdo. Ya para finalizar, como Contralor Delegado para el Posconflicto, ¿considera que hay algunas acciones concretas, urgentes, para garantizar que estos bienes cumplan su propósito de contribuir efectivamente a la reparación de las víctimas? Las acciones se cumplieron, en el sentido de que la monetización más fuerte ya se dio. Este dinero fue a su encargo fiduciario, pasó a la unidad para las víctimas, y ellos tienen un inventario de cuántas indemnizaciones se surtieron. De aquí en adelante, ¿qué reiteramos nosotros? O sea, primero, el mensaje de paz para el país. La paz es nuestro estado ideal, y con paz logramos la garantía de todos nuestros derechos. Seguir trabajando por la paz tiene que ser un objetivo de todo Colombia, de cada uno de los ciudadanos. Los que trabajamos por la paz, pues de una u otra forma propendemos ese mensaje a diario, y es las acciones de paz desde la convivencia diaria y luego en todo el accionar del Estado. Luego, estamos este año cumpliendo 10 años de la firma del acuerdo. Le quedan 5 años. Nosotros hemos dicho en nuestros informes: en ejecución ustedes van alrededor del 32% de recursos,
porque se necesita actualizar y hacer un costeo real y actual del dinero que se tiene que invertir para la implementación del acuerdo de paz. Entonces es necesario que en lo que queda, y a este gobierno que entra le queda un gran reto porque prácticamente es el último gobierno de este acuerdo final de paz, y es ver cómo incluye en su plan de desarrollo todo este acuerdo final de paz, que también lo hemos reiterado y lo ha reiterado el señor Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra. La paz es una política de Estado, no es una política de gobierno. Y de esa forma puede venir el gobierno que venga, con la tendencia que venga, pero la paz fue incluida como política de Estado del acuerdo final de paz. Entonces, eso también lo queremos reiterar como Contraloría General de la República, que las acciones sean en una política de Estado que nos lleve a cumplir, ojalá, en mayor parte, el acuerdo final de paz. Y lo que tenga que hacer cada uno, que lo haga, porque allí estamos combinados muchísimas instituciones, muchísimos ciudadanos, muchísimas personas, y el deber del ciudadano es velar por los recursos porque efectivamente lleguen, por su eficiencia, su transparencia, su eficacia, denunciar lo que pueda encontrar para que los entes de control podamos actuar. El deber de los entes de control, ir a territorio, apropiarse de los proyectos y mirar en qué están y ejercer las acciones necesarias, y desde el Estado pues que haya una mejor planeación, una mejor articulación y que podamos lograr ese objetivo que quedó planteado hoy en el acuerdo final de paz. Ya para finalizar, desde su rol institucional, ¿qué mensaje considera importante transmitir a la ciudadanía, a las víctimas y a los firmantes del acuerdo final de paz? Para los firmantes, mi admiración, mi respeto, lo he manifestado de muchísimas formas. Tenemos que superar la estigmatización en el país. La polarización nos hace mucho daño, la estigmatización hacia el firmante nos hace mucho daño como país. Tenemos que cerrar de una u otra forma esa herida que se abrió, cicatrizarla. Las cicatrices no se ocultan, quedan para siempre, pero pues de una u otra forma hay que recomponer ese tejido. Para los firmantes, reitero, pues ese apoyo para la ciudadanía y las víctimas. Hemos tenido nosotros encuentros alrededor de todo el país en donde firmantes y víctimas se sientan y han pasado ese capítulo, se han perdonado, han podido entender las dinámicas de lo que sucedió en el conflicto armado, en especial con este grupo, y de una u otra forma es que continuemos en esa dinámica, que sigamos ejerciendo acciones de paz todos los días. Como Contralor Delegado para el Posconflicto, mi mensaje todos los días hacia mi equipo de trabajo, hacia mi familia y hacia mis amigos, y ahora que usted me da la oportunidad de dirigirme en este medio también al país, es que nuestras acciones de paz valen la pena, que trabajar por la paz vale la pena, que todos los días cualquier acción que hagamos en pro de la paz se va a ver redundada en el beneficio de esas nuevas generaciones que ojalá superen este conflicto y que esa herida efectivamente se cierre. Y para el Estado, pues que continúe articulando, buscando financiación para la cooperación internacional, pues que no nos abandonen en este propósito, son muy importantes, han traído recursos, han traído iniciativas y de una otra forma nos han ayudado también a superar pues este capítulo que en su momento se tuvo pues con las distintas FARC-EP. Queremos agradecerle, doctor Fabio Alzate, por su tiempo y por su disposición para atendernos. No, yo les agradezco infinitamente el espacio. Desde la Contraloría pues expresamos que nosotros estamos aquí como articuladores precisamente, que la Contraloría, lo ha dicho el señor Contralor y lo reitero, es una herramienta también para mirar qué pasa en el país con los recursos, y a nosotros que estamos aquí hoy desde este rol pues nos enorgullece poder trabajar por la paz del país. Muchas gracias a ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes, compartir este podcast y enviar sus propuestas a pedagogía@saadfirmantes.com. La paz vencerá.